nosotros es un placer tenerlo, Pastor Larry. Usted es afroamericano oriundo de Mississippi en los Estados Unidos de América. La situación que vive su país allá en el norte de América con la muerte de George Floyd, ¿cómo lo ha tomado la iglesia en estos momentos? Bueno, como no, la iglesia estamos orando fuertemente. Y también estamos parte de un grupo que se llama LACA, somos campeones aquí en la ciudad de Nueva York. Y estamos saliendo los cuatro paredes, haciendo caminatas de paz y predicando el evangelio y simplemente orando por aquello que necesita dirección. Es un tema bastante candente, tanto fuera como dentro de la iglesia. Las imágenes que nosotros vemos aquí en Europa a través de la televisión, lo que anuncia la radio, lo que anuncian los periódicos, es realmente lamentable y preocupante, ¿verdad? Con respecto a la brutalidad de la policía estadounidense, dirigido especialmente a los afroamericanos. Bueno, yo creo que el Señor está usando eso para mover a los cristianos para orar más, para ayudar más. Sabemos que el racismo es no simplemente influencia de hombre ni mujer, pero es influencia espiritual. Amén. Entonces, dice la palabra que hay cosas, simplemente vayas con oración y ayuno. Y yo creo que en ese momento Dios está empujando la iglesia para orar más y para llevar su evangelio. Bueno, pastor, el tema del racismo en los Estados Unidos. Todas las miradas a nivel del mundo se están dirigiendo hacia los hechos, los acontecimientos de los últimos días allí en los Estados Unidos con la muerte de este afroamericano. Usted mismo es afroamericano. ¿Por qué tanto racismo en los Estados Unidos? Bueno, es una idea que de verdad es más de 20, 30, 50, 100 años. Hay mucha historia entre ese racismo, ¿verdad? Entonces, pero antes tuvo muchos líderes aquí con mucha influencia que por causa de su movimiento podemos ver cambio, ¿verdad? Por ejemplo, Dr. Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, bueno, muchos líderes, pero todavía estamos viviendo en un tiempo a donde la oportunidad no es igual entre los blancos y los afroamericanos. Interesante. Ahora, desde el punto de vista bíblico, la Biblia en el libro de Génesis habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea que para Dios todos somos iguales completamente, independientemente del color, de la nacionalidad. ¿Cómo vive la iglesia? ¿Cómo vive la iglesia este tema del racismo en los Estados Unidos? Bueno, aquí en los Estados Unidos, los líderes que verdaderamente saben que ese tema es muy importante para su iglesia, estamos enseñando su pueblo, enseñando la iglesia sobre ese tema. ¿Por qué? No solamente por nosotros que ya tienen más de 30, 40, 50 años, pero por los jóvenes. Porque yo entiendo una cosa, que el racismo no es algo que yo despertar un día y dice, no, yo quiero ser racismo, o no me gustan los morenos, no me gustan los hispanos, no me gustan los blancos. No, es algo que es enseñado desde una persona es chiquito. Entonces, la iglesia hoy en día, yo creo, y yo puedo hablar de yo personalmente, estamos enseñando a los miembros la importancia de recibiendo la gente de toda clase, de toda raza, no importa. Pero hay iglesias también aquí en los Estados Unidos que todavía son racismo. Interesante. Ahora, el tema del racismo, pastor, aunque el mundo entero está observando lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América, en las calles de las principales ciudades, en realidad usted dijo algo importante al nombrar las diferentes etnias, los blancos, los negros, los hispanos, todo el mundo. Hay racismo en muchas partes del mundo, no solamente en los Estados Unidos de América. Bíblicamente, entonces,
podemos directamente ir al grano. El racismo es pecado. Claro que sí. El racismo es pecado. Dice en la palabra que Dios no tiene respeto de personas, ¿verdad? Entonces podemos ver también, yo tengo la palabra de Dios aquí en inglés, no sé si usted tiene aquí en español, pero hay varias escrituras que hablan sobre el racismo dentro del reino de Dios. Y por ejemplo, podemos ver en Gálatas 3:28. Amén. No tengo en español, yo tengo aquí en inglés, pero el apóstol está hablando sobre los judíos, los griegos, y dice, ninguna persona, Dios no es para los judíos, ni por los griegos, ni por los esclavos, aquello que está libre, pero todo el mundo está en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces podemos ver entre la palabra de Dios que ese espíritu de racismo, cualquier persona que camina que son racistas, es un pecado. Interesante. Esto quiere decir, pastor, usted como afroamericano, que obviamente la iglesia necesita educarse. Nosotros jugamos un papel importante en la sociedad porque nosotros somos ese foco, esa luz del Señor en un mundo que vive en oscuridad. Por lo tanto, no debería existir racismo en la iglesia. Mi pregunta ahora, que puede ser un poco candente, usted como afroamericano, ¿hay racismo en la iglesia? Claro que sí, porque como vamos a usar el día de, por ejemplo, concilios, ¿verdad? Entre los concilios hay doctrina, pero también hay dogma. Hay una diferencia entre doctrina y dogma. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, una iglesia metodista, no hace lo mismo que una iglesia bautista. Una iglesia bautismo no haga lo mismo que otra iglesia episcopal, ¿verdad? Metodista libre. Entonces, todo tiene su dogma personal y también tiene su doctrina. Pero el problema es que muchos cristianos hoy en día toman la palabra de Dios afuera de contexto para su situación personal. Y lo que la gente tiene que entender que aunque tú estás en la iglesia, no significa que todavía tú estás 100% sano. Yo conozco iglesias aquí que en los Estados Unidos que son 100% blancos. Y si tú entras a la iglesia como un afroamericano o como un hispano o de cualquier raza, la gente te mira como si fuera dos cabezas, como usted tiene otra cara extraña, pero es un problema, podemos ver, pastor, lo que pasa es, quizás tú dices, pero ¿por qué todavía hay racismo entre las iglesias? Recuérdate que cuando los esclavos vienen de África y lugares diferentes por aquí a los Estados Unidos, la palabra de Dios, la Biblia, esa religión fue algo enseñando a nosotros como africanos. Y estamos hablando sobre esa raza que viene de otro país, ¿verdad? Esa religión fue enseñando a nosotros. Y gracias a Dios que tenemos el privilegio para escuchar la palabra de Dios y poder caminar en la luz de Jesucristo, porque fue una bendición. Y quizás Dios usaba eso para que nosotros pudiéramos recibir salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tú estás enseñando algo a alguien para primera vez, usted puede manipular la palabra, usted puede usar esa palabra por tu beneficio para controlar la situación. Y eso es lo que todavía está pasando aquí en los Estados Unidos, entre las iglesias. Wow. Qué interesante y qué momento tan especial el que estamos viviendo en ese entorno, pastor, para tener un tiempo de reflexión. Los pastores, los siervos, los miembros de las congregaciones cristianas, para que traten estos temas. ¿Cuál sería para usted las principales medidas para comenzar a cambiar esta clase de actitudes que están en el corazón? Jesús dijo que del corazón, es del corazón donde salen los malos pensamientos. Y es bien interesante, aquí en Europa y en América Latina
que es donde yo más me muevo, pero pasa en otras partes del mundo de acuerdo a pastores amigos que tengo de otras naciones, ¿verdad? Solemos criticar mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero fíjese que tenía unos amigos mexicanos que me decían, pero si los mexicanos norteamericanos o los mexicanos que nacieron en Estados Unidos también son racistas con los mexicanos que vienen de México y en Colombia, que yo soy oriundo de Colombia, sé que también hay racismo como en muchas partes del mundo. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Qué puntos fundamentales podríamos nosotros tomar como líderes o como siervos de Dios para educar a la iglesia y para jugar un papel importante, activo contra ese pecado, ese virus del racismo? Sí, el pastor, eso es falta de conocimiento. Primeramente, como un pastor, como un líder de una iglesia, hay que orar, sí, hay que orar, hay que ayunar, pero también hay que enseñar. El espíritu, yo no sé de allá en Londres, pero aquí en los Estados Unidos, ese espíritu de enseñanza está yendo de la iglesia. Porque la gente hoy en día nada más quiere escuchar un mensaje que ellos dicen, gloria a Dios, amén, aleluya, vuelve por su casa, es lo mismo. Pero primeramente, ese espíritu de enseñanza tiene que volver a la iglesia. Mi papel como pastor, primeramente, con orando y ayunando, hay que enseñar al pueblo de Dios que la palabra es negro y blanco. ¿Qué significa eso? Que es right o es wrong. ¿Es pecado o no pecado? Entonces, hay que enseñar a la iglesia que esa palabra racismo, para ser un racista, es un pecado. Y como Jesucristo no murió en la cruz por los hispanos, no murió en la cruz por los blanquitos, pero también por los morenos, también por la gente de China, de Japón, amén, de todas las naciones. Entonces hay que enseñar primeramente, ese es el punto número uno, hay que enseñar a la iglesia sobre la palabra de Dios y lo que dice, no de mi tejoleo propio, no de mi propio conocimiento, no de mi doctrina, de mi propio dogma, pero lo que dice la palabra de Dios sobre el pecado entre la iglesia con el racismo. Amén. Entonces, número dos, yo creo que como pastores, nosotros no solamente líderes entre los cuatro paredes, pero somos líderes afuera, en la comunidad, ¿verdad? En la calle también. Entonces, después que tú enseñes la iglesia, amén, sobre esos problemas, entonces vamos a buscar una solución. Vamos a enseñar a los jóvenes la importancia de educación, la importancia de estudiando en las universidades para recibir algo importante, para que quizás un día ellos puedan subir a una posición de influencia, una posición de importancia, amén, para llevar esa palabra de Dios afuera los cuatro paredes, para que el mundo, la gente en la Casa Blanca, la gente en las escuelas, los hospitales, puede saber que verdaderamente el pueblo de Dios camina en amor y eso es la manera correcta. Qué interesantes palabras, Pastor Larry. Usted habló de unas armas fundamentales que tenemos nosotros en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor, pero el verdadero amor, ese amor ágape de Dios. Y luego tenemos otra que es fundamental en nuestra vida cristiana, que es el perdón. El amor y el perdón para el tema del racismo son armas sustanciales que debemos practicar nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo funciona la iglesia afroamericana cuando ve estos casos de injusticia? Porque esa es otra palabra muy especial en la Biblia, el ser justos, verdaderamente justos. Y cuando vemos estos atropellos, estas brutalidades, solo porque una persona es de color, ya porque el policía o el que sea que tenga autoridad abusa de ese poder, ¿cómo funciona? ¿Cómo educa los pastores afroamericanos a su propia gente para extender ese amor y ese perdón al resto de la población? Amén, amén. No, te voy a decir la verdad. No es un trabajo fácil. Es difícil. Es difícil porque está enseñando un grupo de personas que ama a Dios, creen en la palabra, viste los milagros del Señor. Amén. Y tenemos fe, pero diario
de ese tipo de abuso. Entonces, cualquier persona, no importa que si tú tienes 30 años en la iglesia, no importa que si tú tienes 50 años en la iglesia, tú hablas lengua, tú estás lleno del Espíritu Santo, tú tienes algo que se llama carne. Amén. Y si tú no tienes la mente de Cristo, a veces en cuando va a llegar ese momento a donde tú dices, no, pero algo tiene que parar ahora. Even si yo tengo que hacer otra cosa que está fuera de la iglesia, algo tiene que parar ahí. Pero yo digo eso, pastor, que en ese momento, vuelve a decir, cuando algo pasa así, y tú dices, ¿cuál es el estado de la iglesia de sus emociones afroamericanas? Sí, estamos tristes, estamos frustrados, amén. Estamos en un tiempo como que bien delicado. La iglesia afroamericana en este momento está en un tiempo lleno de emoción, de tristeza, estamos frustrados. Entonces, la palabra que el pastor o el líder puede dar a la iglesia es una palabra de amor, pero también una palabra para que la gente reciba ánimo, para que ellos saben que todavía el Señor tiene control. Amén. Y también a veces hay hermanos que eso no es suficiente por ellos, ¿verdad? Eso no es suficiente. Pero, ok, la solución es, ok, vamos a enseñar a nuestros jóvenes. Vamos a enseñar a nuestros jóvenes para conseguir una educación. Vamos a enseñar e instruir nuestra juventud de esta generación después de nosotros para ser gente de importancia, de influencia, para que nosotros podamos cambiar el mundo. ¿Amén? Entonces, amén, para que nosotros podamos volver a nuestra comunidad y ayudar a nuestra raza. Muy bien, pastor. Excelente. Algo interesante que alguien me preguntaba el otro día, bueno, ¿y la iglesia cómo se manifiesta? En estos casos, generalmente la tendencia es no meternos, inmiscuirnos en esos problemas. El problema del silencio es una preocupación dentro de la iglesia, pastor. Usted como afroamericano, allá en Estados Unidos, ¿cómo ve la situación? Porque tenemos ejemplos históricos impresionantes, tristes. Mire lo que pasó con el Holocausto en Alemania. La iglesia se quedó en silencio mientras Hitler mataba cantidad a millones de judíos. Y la iglesia popular igual, el silencio, nadie decía nada. Y pareciera que con su silencio estaba probando las fechorías del sistema. La iglesia necesita manifestarse en una situación como la de George Floyd. Sí, yo digo eso, pastor. Hay beneficios para hacer silencio, en el silencio, y hay beneficios para clamar en voz alta. Yo digo eso porque dice la palabra de Dios, si estamos basados sobre la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que cuando tú entras tu closet privado, cuando tú estás en intimidad con Dios y tú estás con privacidad orando, Dios trae una manifestación en público, ¿verdad? Entonces, pero también el mundo global tiene que ver que la iglesia está de acuerdo de necesito justicia en ese país. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, te digo que estamos parte de una organización aquí en Nueva York de campeones y esa organización fue a las calles y estamos caminando, ¿verdad? Estamos caminando con paz, en paz, pero estamos caminando, haciendo caminatas de oración, amén, y estamos caminando con la gente que estaba protesting, estaba caminando con ellos, pero caminando y orando también, amén. Entonces, eso es una estrategia bien específico que la iglesia debe ser. Y se para en la brecha para aquello que está sufriendo, pero también clamando en una posición de silencio para que Dios pueda derramar su gloria sobre su nación y sobre su comunidad.
Entonces, es una situación bien delicada, pero la iglesia debe ser en el frente. Los líderes, los pastores deben estar en la comunidad orando por la familia que está sufriendo, y enseñando a los jóvenes ahí mismo en la calle, en las comunidades, y trayendo y provocando a la gente para orar. Si usted quiere caminar, vamos a caminar. Si usted quiere caminar en paz, pero vamos a orar también. En el mismo quine de la comunidad, vamos a orar. Entonces, es algo bien importante porque los pastores tienen que ser en la línea frente en ese momento. Definitivamente, pastor, estamos de acuerdo. Y nosotros como cristianos necesitamos orar, oración y acción, ¿verdad? Tomar medidas igual. Debemos influenciar, no solamente es una cuestión de la policía que necesita, ¿verdad?, reinventarse en esta área, en este caso en los Estados Unidos, pero en muchos países el sistema educativo, es importante que los maestros cristianos, es importante que nosotros como iglesia podamos influenciar a la sociedad, que podamos llegar incluso en los políticos, en las áreas federales, estatales, Yes. en áreas de influencia para cambiar esta mentalidad. Y el verdadero cambio viene con Jesús, pastor. Sí, lo que pasa es, pastor, que yo digo eso con todo honesto y toda sinceridad. Va a ser muy difícil por algunas iglesias que se ponen al frente en este momento, porque el espíritu de religión está matando muchos cristianos aquí. Mucha gente tiene un mal concepto de un pastor que tiene un ministerio impactando la comunidad, pero también una persona que impacta la comunidad secularmente. Cuando tú lees la palabra de Dios, tenemos cristianos, tenemos gente de Dios, que Dios subió con promoción para ayudar a su pueblo. Amén. Mire, subió David como un rey. De esa perspectiva, hoy en día es algo político. Subió Esther como una reina. Hoy en día, de esa perspectiva, es algo político. Amén. Subió Josué. Amén. Para estar encima de Egipto. Hoy en día es un perspectiva como político. Entonces hay que analizar la palabra de Dios y hay que leer la palabra de Dios y entender que somos gente que Dios quiere usar dentro de la iglesia y también afuera de la iglesia. Es muy importante. Amén. Porque mira, si tú simplemente tienes gente en la Casa Blanca que son inteligentes, que quizás fui a las universidades que son bien poderosas aquí en este país, pero no tiene Jesucristo, no hay balanza. Necesita gente de oración, necesita gente que sabe y conoce la palabra de Dios. Amén. Y cuando yo leo la palabra de Dios, y los profetas siempre tuvo la oportunidad para llegar a donde los reyes y la gente de gran influencia, para compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no es lo mismo aquí? ¿Verdad? Entonces, es muy importante. Las iglesias deben parar la brecha, no solamente de una perspectiva espiritual, pero también física. Perfecto, pastor. Una última pregunta. Lo que estamos viendo de Estados Unidos quiere decir que hay una gran necesidad de que, como fue antes esta gran nación, que Dios la usó para extender el mensaje de salvación a muchas otras naciones en el mundo. Hay necesidad de cambios espirituales en los Estados Unidos. Es necesario el evangelismo en los Estados Unidos, cambios radicales para la iglesia y para las almas estadounidenses. Claro que sí, pastor. La iglesia aquí, como en todas partes global, tiene que cambiar, pero específicamente aquí en los Estados Unidos, tiene que cambiar. Y no son todas las iglesias, pero hay muchas iglesias, hay mucho ministerio, porque hay que romper esa mentalidad. Estaba hablando con un evangelista de mi iglesia anoche
Y yo decía que cuando yo estaba en Facebook y algunas redes sociales, plataformas diferentes, me dolió mi corazón. Porque hoy en día, tú nada más ves ministerios pidiendo dinero, buscando la fama. Y yo digo, pero ven acá, ¿dónde están los verdaderamente hombres, mujeres de Dios que entienden? Porque yo entiendo, somos gente de excelencia. Sabemos que la salvación es gratis, pero el ministerio cuesta, ¿verdad? Porque yo no puedo viajar a Londres, ni Japón, ni China sin dinero. Obvio. Pero hay que volver a un estado de humildad. Dios no está en muchas iglesias aquí. Dios no está en muchos ministerios aquí. Y si nosotros no ponemos Dios primero, como un país, como una raza, entonces va a tener un gran problema. Entonces lo que necesito es que necesito que Dios traiga. Hay mucha gente que está orando por un avivamiento, pero avivamiento llega cuando el pueblo de Dios provoca algo en el espíritu. Pero la iglesia no puede provocar nada si ellos no despertan y deja que el Espíritu Santo revela que hay pecado todavía en la iglesia. Hay pecado que todavía en muchos hombres y mujeres de Dios aquí en este mismo país. Y quizás tú dices, pero ven acá, pero ¿qué es lo que eso tiene que ver con el racismo? Mucho. Te voy a decir por qué. Las iglesias, yo tengo un dicho, yo siempre digo a la iglesia, si tú pedís la voz de Dios, tú pedís el movimiento de Dios. O sea que si tú no escuchas la palabra de Dios, es imposible que tú tengas una manifestación de Dios. Entonces, y si hoy en día en toda la iglesia, si tú enfocas, no está verdaderamente en la palabra de Dios y las almas, porque en total puede decir lo que sea, pero es una cuestión de las almas. Es una cuestión de las almas. Porque dime tú a mí, pastor, como un hombre de Dios afroamericano que tiene 34 años, si diario yo veo abuso en la policía, abuso entre la educación, abuso entre la influencia política, abuso entre los negocios, abuso entre cualquier posición aquí en los Estados Unidos, ¿qué va a pasar a una persona que no tiene la mente de Cristo? Yo voy a decir, bueno, yo voy a buscar las almas, yo voy a predicar la palabra de Dios, pero yo voy a buscar las almas por mi pueblo, por mi raza, por mi gente. Pero ¿y aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios? Pero quizás porque ellos son blancos, son hispanos, tú no quieres compartir por el dolor que tú tienes en tu corazón. Entonces, es una cuestión en total, pastor, de las almas. Porque Jesús viene y Jesús viene pronto. Pero dice la palabra que Él viene por una iglesia sin mancha. Pero Él no viene por una iglesia metodista. Él no viene por una iglesia pentecostal. Él viene por una iglesia no llena de moreno. Él viene de una iglesia sin mancha y sin pecado. Bien. Y déjame compartir eso también. Los líderes, los pastores, tienen un trabajo bien fuerte aquí. Y es orando por nuestros líderes. Yo entiendo que un país, es bien difícil que un país camina si no tiene un líder bien en posición, ¿verdad? Pero por eso es que dice la palabra que ora por sus líderes, porque es Dios que quita y también es Dios que pone, amén. Pero aún y yo voy a terminar con eso, pastor. No soy una persona que habla mucho sobre opinión política ni nada de eso, porque es un tema bien delicado. Y si hay un cristiano que no tiene madurez, entonces quizás ellos va a interpretar o no va a entender lo que yo quiero decir. Pero, por ejemplo, no sé si usted está viendo la noticia, hace 3 días, nuestro presidente, Donald Trump, él fue para una iglesia cerca de la Casa Blanca. Yeah. Cogí la Biblia, puse la Biblia en sus manos y ellos empezaron a tirarnos fotos. Antes que él llegó a esa iglesia, él
permitió, él le dio permiso a la policía y la militar para darle tiros a la gente que estaba caminando en paz, a darle tiros, a darle gas, pero fui caminando a la iglesia con la Biblia en las manos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque antes que él entró a la oficina, los pastores que nada más quieren fama y quieren dinero, pero no tienen un espíritu de discernimiento, estaba empujando ese tipo de influencia. Entonces, si el presidente, el líder, y una vez más, no está hablando de algo político, está hablando de la palabra de Dios, algo que es la verdad. Porque yo me imagino que todo el mundo que está escuchando quiere escuchar la verdad. Si el líder más poderoso del mundo puede manipular la palabra de Dios, imagínate el pueblo o tu país que no cree en amor. Es algo muy delicado. Entonces tenemos un trabajo bien fuerte para orar en contra de ese potestad, ese principado de racismo. Y también ora por sanidad, porque hay una sanidad tremendo, hay una sanidad interior que tiene que llegar a no solamente los blanquitos, pero los morenos también. Hay una sanidad interior que tiene que llegar para que la gente pueda caminar y ver las cosas diferentes. Tremendo. Pastor Larry, muchísimas gracias. Amén. Ha sido un placer tenerlo aquí en este espacio del Ministerio Bendiciendo a las Naciones. Amén. Dios te bendiga. Fue un placer.